Cuando el crimen se viste de empresa. Actualmente el crimen organizado ya no necesita parecer criminal para mover dinero. ¿Por qué razón? Porque buscan la manera de introducir justamente esos capitales en una economía utilizando empresas, utilizando transacciones, utilizando actividades económicas aparentemente legales para poder blanquear esos recursos en una economía formal. ¿Sí? Para ello te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede ese dinero criminal estar circulando dentro de una economía aparentemente normal? Es una pregunta demasiado interesante. ¿Por qué razón? Porque hay algo que quizá estamos entendiendo mal sobre el crimen organizado. ¿Y qué es esa partecita de estar entendiendo mal? Que no siempre necesita esconderse en la oscuridad. Mucha atención. A veces necesita una empresa. Y ahí es cuando comienza el problema y se hace cada vez más grande. ¿Por qué razón? Porque el dinero de origen ilícito intenta entrar en la economía formal, ¿sí? Mira, esto no es una película. En Ecuador, acá en nuestro país, existen actualmente investigaciones en las cuales la Fiscalía analiza precisamente este tipo de estructuras. Por ejemplo, todos sabemos que la Fiscalía conoce de muchos temas y de muchos casos en donde se investiga presuntos esquemas de lavado de activos. Y hay uno especialmente, ¿no es cierto?, en donde se habla de aproximadamente el blanqueo de 9 millones de dólares, más o menos, ¿no es cierto? Sí, según la Fiscalía o según la investigación fiscal, se habría utilizado empresas relacionadas con actividades mineras para introducir al sistema financiero dinero cuyo origen estaría relacionado con actividades ilícitas, ¿sí? Algo sí quiero dejar sentado y es importante indicarles, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de una investigación y de presuntos delitos, no corresponde condenar públicamente a nadie antes de que exista una sentencia. Entonces, este video es simplemente para poder entender esta temática que le estamos tocando el día de hoy. Pero el mecanismo que se está investigando sí nos deja en realidad una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede ese dinero de origen ilícito terminar pareciendo dinero legítimo? Porque una cosa es tener dinero, ojo, y otra muy diferente es poder explicar de dónde nació o de dónde salió esos recursos, o de dónde salían esos recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una actividad económica, recuerda, tiene ingresos, esos ingresos deberían poder relacionarse con una actividad económica real. Hablemos de ventas, hablemos de servicios, hablemos de producción, hablemos de contratos, hablemos de activos, de clientes y operaciones que al final de la esquina pueden ser revisadas, ¿no es cierto? Por eso es importante en este punto relacionar todo esto con la parte del control, ¿sí? Que hemos hablado en otros videos. Porque la contabilidad o porque el control no sirve solo para poder estar al día en las obligaciones con nuestros impuestos, ¿sí? El control también es un mecanismo para entender, escúchame bien, qué está ocurriendo realmente dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque una empresa puede tener facturas, una empresa tiene cuentas bancarias, puede tener activos, puede tener movimientos financieros, pero la pregunta importante es si todo eso tiene coherencia, si las ventas tienen coherencia con las facturas, si las facturas tienen coherencia con las declaraciones, si el dinero que tenemos en el banco tiene relación con el dinero o con el producto o servicio que nosotros estamos vendiendo, ¿no es cierto? Entonces, los ingresos corresponden, o mejor dicho, los ingresos deben corresponder con una actividad. Las compras deben tener sentido.
Los movimientos financieros corresponden o deben corresponder con el negocio. Los activos que aparecen registrados en nuestra contabilidad deben o deberían justificarse. Entonces, ¿existe realmente la operación que se está documentando? Esa es otra de las preguntas importantes que nosotros deberíamos hacernos, ¿no es cierto? Y aquí aparece algo también que debería preocuparnos a los empresarios o que debían preocuparle a los empresarios que trabajan de manera legal, porque hay miles de empresarios que sí trabajan de manera legal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando una economía empieza a ser utilizada para introducir dinero ilícito, el problema no afecta solamente a quienes están involucrados en el delito. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque también afecta a las empresas que sí están cumpliendo las reglas que dictan o se dictan dentro de un país. Tú me preguntarás, ¿por qué? Porque una empresa que utiliza dinero ilícito puede tener una ventaja que una empresa legal no la tiene. Porque se pueden distorsionar los precios, porque se puede comprar activos, porque pueden entrar en determinados mercados, porque se puede financiar operaciones. Es decir, tenemos algunas cuestiones que habría que irles analizando. Pero si eso a nosotros nos afecta, la pregunta sería, ¿es también o tendría también una relación con una competencia desleal? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes una empresa, no deberías pensar solamente en cuánto vendiste este mes. También deberías preguntarte qué tan controlada está la operación dentro de tu empresa. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te están comprando? ¿A quiénes estás vendiendo? ¿Cómo se está moviendo el efectivo dentro de la empresa? Y si toda esa información tiene coherencia con la realidad de tu negocio, muy importante, no es cuestión de vender, de comprar, de cobrar, de pagar. Lo importante es que veamos que todo eso tenga coherencia dentro de la dinámica empresarial que nosotros administramos. ¿Por qué razón? Porque recuerda algo muy interesante. Una empresa ordenada no solamente sabe cuánto gana, ¿sí? Lo más importante de eso también es poder explicar de dónde viene cada dólar que se mueve dentro de la dinámica empresarial. Mira qué importante es esta situación. ¿Por qué? Porque el crimen organizado puede utilizar violencia para generar dinero. Pero para convertir ese dinero en patrimonio aparentemente legítimo, de ley necesita entrar en la economía, y eso lo sabemos todos. Y ahí aparecen justamente las empresas, las transacciones, los activos y los sistemas financieros. Por eso, recuerda siempre que entender las finanzas de una empresa, entender las finanzas de tu negocio, entender tus finanzas personales, también es entender los riesgos que existen. Recuerda, soy Hernán García y no te olvides que cuando conoces tus números, dejas de sobrevivir y comienzas a decidir. Ecuador, nadie nos explicó por qué el dinero se va tan rápido. Pero aquí estoy para que entiendas lo que te pasa. Economía humana, economía real. Bienvenido.